Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento, que cada martes estamos con ustedes compartiendo un nuevo libro. Este día vamos a hablar acerca de La ladrona de libros de Marcos Zusak, el cual habíamos dejado también allí en reserva, porque como Libros en Movimiento se trata que cada semana nosotros hablamos acerca de un libro y a esta semana le tocó al libro La ladrona de libros. Antes de comenzar, invitarles a todos los amigos que nos ven a través de la plataforma de YouTube o también en la plataforma de TikTok, en el cual nosotros los invitamos a que puedan compartir con nosotros a través de los comentarios en la caja de comentarios en YouTube, o también lo pueden hacer a través del WhatsApp al número 51 85 86, en el cual ustedes pueden mandar mensajitos de texto si tienen alguna duda o tienen alguna inquietud con respecto al tema que estamos hablando del libro, o también lo pueden hacer a través de Telegram, en el cual también pueden dejar sus mensajitos y nosotros les vamos a estar contestando. O también a través de la caja de comentarios o redes sociales, que me pueden buscar como Eduardo Crespín en Facebook, Twitter, Instagram. Y sí, Facebook, Twitter e Instagram. Y ahí me pueden dejar algún comentario si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto al libro que vamos a tocar o algún tema que quisieran que habláramos en esta sección Libros en Movimiento, para poder hablar acerca de ese tema que a ustedes les interese, o también si tienen alguna duda o tienen alguna inquietud con respecto al tema. Entonces vamos a hablar bueno, estábamos diciendo de que este día vamos a hablar de La ladrona de libros, y sin antes decir que estamos utilizando la editorial de bolsillo. Esta editorial de bolsillo, si ustedes se fijan en la portada, va a presentar presenta la portada de la película Century Fox. Y bueno, en sus países puede ser que tengan otra portada, o puede ser que solamente diga ladrona de libro, o puede ser de la pasta dura, o puede ser, no puede ser que no tenga esta fotografía, sino que tenga otra, etcétera. Entonces, ahí depende de ustedes de qué tipo de editorial es la que tengan, y ustedes pueden, bueno, no varía en ningún sentido, sino que solamente en este caso que estamos utilizando de la portada de Century Fox. Entonces, el autor es Marcos Zusak, es La ladrona de libros, es la editorial de bolsillo que estamos utilizando. Hace varias semanas estuvimos hablando acerca de algunos capítulos acerca de esta novela, y estábamos hablando de de un elemento muy importante dentro de la historia, que es Owen, que es el personaje de Owen. Recordemos que ya hemos leído varios capítulos, y en esos capítulos nos habíamos quedado hace como 3 semanas. Estábamos hablando de lo que le pasó. Bueno, que recordemos que Lisa es el personaje principal de la historia, y Lisa llega a la casa de los Huberman y la mandan conoce a Jesse Owen. Jesse Owen le enseña cuál es el camino que debe de ir a la escuela, y hacen como una carrera. Además, también vimos que en el personaje de Jesse Owen, encontramos un elemento muy curioso, porque él cree o él piensa o él se imagina que es un corredor, no me recuerdo el nombre, pero es un corredor profesional de raza oscura. Jesse Owen es el nombre del corredor. Pues Jesse Owen. Pues de Jesse Owen, el accidente de Jesse Owen. Entonces, piensa que es Jesse Owen y se cree que está en las Olimpiadas. Y también, como dato curioso o dato histórico, es que también aparece aquí una parte en donde Hitler no le da la mano a Jesse Owen en las Olimpiadas que se dan, esa es la realidad que se da en esa época. Y Hitler lo que hace es que por haber ganado y por ser de color, o sea, tiene ese mal, bueno, no es mal, sino que es como, ¿cómo se le llama? Desentendido
al ganador. Entonces, también hablábamos un poco acerca de esa historia y de ahí que el padre también, como recordemos que hay una persecución de los judíos y el papá tenía miedo de que por el comportamiento de Steiner, que es el señor Steiner, y que también el hijo es Steiner, Rudy Steiner, tengan problemas con, ya sé, bueno, no le llaman guardia, pero sino que es con la policía. Con la policía o con los militares nazis. Los militares nazis. Entonces, eso lo que hace es de que por el comportamiento de Rudy, piensa de que pueden pensar ellos que lo pueden meter preso por ese tipo de comportamientos, porque recordemos que andaban en persecución de los judíos. Entonces ahí nos hemos quedado y ahora vamos a comenzar un nuevo capítulo o una nueva escena, como podríamos llamarla, y vamos a hablar acerca de el reverso del papel de lija. El reverso del papel de lija. Supongo que las personas viven momentos cruciales, sobre todo durante la infancia. Para algunos es incidente como el de Jesse Owen. Para otros, un momento de histeria en medio de un episodio de incontinencia nocturna. Era finales de mayo de 1939 y la noche había sido como cualquier otra. Rosa ejercitaba su puño de hierro, Hans había salido y Lise limpiaba la puerta de casa que contemplaba el firmamento de Himmelstrances. Por la tarde se había celebrado un desfile. Los miembros extremistas de camisa parda del NSDAP, también conocido como Partido Nazi, marcharon por Múnich-Straße, ondeando sus banderas con orgullo, con el rostro bien alto como si se hubiera tragado una escoba. Cantaba en voz en grito y acaban con un rugido de interpretación de Deutschland über alles. No sé alemán, así que me van a disculpar si en un dado caso no pronuncio bien, porque es Deutschland über allen. Alemania por encima de todos, ¿qué significa? Como siempre, le aplaudieron. Los animaron a seguir su camino hacia quién sabe dónde. La gente se detenía a mirar y algunos extendían el brazo a modo de saludo mientras otro tenía las manos al rojo vivo de tanto aplaudir. Otro intentando contener la emoción que se reflejaba en sus rostros contraídos por el orgullo, como Frank Diller. Y había algunos que otros, como Alex Steiner, que aguantaba el tipo como si fuera un bloque de madera con forma humana que aplaudía lenta y obedientemente, armoniosamente, sumisamente. Eternamente. Todo en mente. Liesel los vio desde la acera junto a su padre y Rudy, Hans Huberman, los contemplaba detrás de las persianas bajadas. Entonces, hasta el momento nos están contando cómo se da el desfile de los nazis. Les aplauden porque también recordemos que este tipo de desfiles, la mayoría de personas le aplaudían como un tipo de reverencia, algo así, ¿verdad? Sí. Que reverenciaban al partido nazi y por eso describe esa situación. Luego continuamos con unos cuantos datos significativos. En 1933, el 90% de los alemanes apoyaban a Adolfo Hitler, sin reserva alguna. Recordemos que Adolfo Hitler ha sido un personaje militar en la historia mundial y ustedes recordarán por todo el sufrimiento que hizo a todos los judíos o también en las escuelas, universidades que le conocen acerca de esta historia de Adolfo Hitler, que es el personaje que aparece acá. Eso nos deja un 10% de detractores. Hans Huberman pertenecía a ese 10%. Existía una razón para ello. Entonces nos da como un preámbulo
de que Hans Huberman pertenecía a ese 10%. Nos da como un indicio de decir de que puede ser de que él sí, o sea, lo hacía, que adoraba a Hitler, pero por dentro, o era, como dice ahí, era de ese 10% que puede ser que no, o sea, tenía otro tipo de ideas o otro tipo de pensamientos dentro del personaje que nos da como la tendencia o nos describe el autor para que tengamos en cuenta cuando nosotros estemos leyendo la obra. Luego dice, por la noche, Liesl soñó como siempre. Al principio veía las camisas pardas desfilando, pero luego la condujeron a un tren donde le esperaba el descubrimiento habitual. Su hermano le clavaba la mirada. Cuando se despertó gritando, Liesl supo de inmediato que algo había cambiado. Un olor se desparramaba por debajo de las sábanas, cálido y empalagoso. Al principio intentó convencer de que no había ocurrido nada, pero cuando su padre se acercó y la meció entre sus brazos, lloró y se le confesó al oído. Papá, susurró, papá. Y eso fue todo. Seguramente él también lo olió. Hans la levantó con suavidad de la cama y se la llevó al lavamano. El momento llegó minutos después. Cambiaremos la sábana, dijo su padre, y cuando se agachó y tiró la tela, algo se soltó, cayó al suelo de un golpe sordo. Un libro negro de letras plateadas salió disparado y aterrizó entre los pies del hombro más alto. Si ustedes se fijan aquí, yo al inicio pensé que se había hecho pipí o se había hecho pupú, pero no, sino que apestaba, lo que apestaba era el libro viejo, y recordemos que también a inicios de la historia nos dice de que se había como extraído este libro que había sido del sepulturero. Entonces es el libro que aparece. Y otra cosa que me parece muy interesante es que vemos al papá, que no es su papá, digamos que ha sido adoptada también, que hay que recordar, y que él la quiere mucho o que la aprecia mucho. Y se ve muy, ¿cómo se le llama? O sea, en la historia se ve que él es el personaje el que mima el personaje. Entonces, eso. Luego, cambiaremos la sábana, la miró a la niña que encogió los hombros tímidamente y a continuación Hans leyó el título en voz alta, concentrando Manual del Sepulturero. Otra cosa que en esto del Manual del Sepulturero es bien interesante porque nosotros antes habíamos hablado que en El Salvador existe un manual que es un manual, no es un manual, sino que es como un tipo de decreto, es como una guía que da el Ministerio de Salud para todas las personas que hacen, o para todas las, ¿cómo se llama? Actividades de sepultura. Actividades de sepultura, en el cual leíamos que supuestamente hay una distancia de hay una profundidad que se debe de cumplir, el ancho que debe tener, cómo se debe hacer, o sea, describe toda esa situación. Y eso es el manual del sepulturero. Y a mí me parece así como manual del sepulturero, pero nos dimos cuenta de que puede ser que allá se llamaba manual del sepulturero y pudo haber sido alguna ley o pudo haber sido así como un manual para ese país. Y nos dimos cuenta que también en El Salvador existe un manual para todo este procedimiento que se hace para sepultar un cadáver, que es como un ritual o es algo que se debe de cumplir según la norma del Ministerio de Salud. Y entonces encontró el sepulturero. Así que ese es el título, pensó Liesl. El silencio se instaló entre ellos, entre el hombre, la niña y el libro. Hans lo recogió y habló con una voz tan suave como el algodón. Conversación de los dos de la madrugada. ¿Es tuyo? Sí, papá. ¿Quieres leerlo? ¿De nuevo? Sí, papá. Una sonrisa cansada, ojos de metal derretido,
Bueno, entonces será mejor que lo leamos. Es el preámbulo que nos da en toda esta escena. Entonces, el papá le está preguntando si lo quiere leer. Ella está con una sonrisa cansada. Tiene los ojos de metal un poco derretidos, parece como algo lloroso. Y será mejor que lo leamos. Y dice, 4 años después, cuando empezó a escribir en el sótano, 2 pensamientos acudieron a la mente de Liesel, relacionados con el trauma de mojar la cama. Primero, se sintió muy afortunado de que fuera su padre quien descubría el libro. Por suerte, cuando había que hacer la colada de las sábanas, era Liesel la encargada de retirarlas y de hacer la cama. Y deprisa, Soundmatch, o es que crees que tenemos todo el día. Segundo, estaba muy orgullosa del papel que Hans Huberman había desempeñado en su educación. Nadie le hubiera dicho, escribió, pero el colegio no me ayudó tanto como mi padre a la hora de aprender a leer. La gente cree que es muy listo y es cierto que le cuesta leer, pero pronto descubrí que las palabras y la escritura le habían salvado la vida en una ocasión. O por lo menos las palabras y un hombre que le enseñó a tocar el acordeón. Lo primero es lo primero, sentenció Hans Huberman esa noche. Lavó las sábanas y las tendió. Entonces sí, o sea, se hizo pipí. Entonces sí tenemos razón, se hizo pipí. Veamos, empecemos con las clases nocturnas, dijo al volver. El polvo cubría la luz amarillenta. Liesel se sentó sobre las sábanas frías y limpias, avergonzada y eufórica. Le angustiaba la idea de haber vuelto a mojar la cama, pero estaba a punto de leer. Iba a leer el libro. La emoción se apoderó de ella. Se imaginó a una lectora genial de 10 años. Ojalá hubiera sido tan fácil. A decir verdad, los libros no son lo mío, se sinceró al padre antes de empezar. Sin embargo, no importaba que leyera despacio. En todo caso, mi ritmo de lectura, más lento de lo habitual, debió de ayudarla. Tal vez sirviera para que los comienzos de la niña fueran menos frustrantes. No obstante, al principio Hams parecía un poco incómodo con el libro entre las manos. Se sentó junto a la niña en la cama, se inclinó hacia atrás y dobló las piernas. Volvió a estudiar el libro y lo dejó caer sobre la cama. Vamos a ver, ¿por qué una buena niña como tú quiere leer una cosa así? Liesel volvió a encogerse de hombros. Si el aprendiz de sepulturero hubiera estado leyendo las obras completas de Goethe o de cualquier otra autoridad por el estilo, también las tendría ahí adelante. Liesel intentó explicarle. Yo, cuando estaba en la nieve y las palabras pronunciadas con un suave susurro resbalaron de la cama y se apreciaron por el suelo como si fuera polvo. Sin embargo, el padre supo qué decir. Él siempre sabía qué decir. Bueno, Liesel, prométeme una cosa. Si muero pronto, procura que me entierren como es debido. Pidió pasándose una mano por el cabello. Liesel asintió con gran convencimiento. Nada de soltarle el capítulo 6 o el paso 4 del capítulo 9. Se rió al igual que la mojadera de camas. Bien, me alegra saber que eso ya está resuelto. Ahora ya podemos empezar. Se acomodó y sus huesos crujieron como las tablas del suelo. Empieza la diversión. El libro se abrió. Una ráfaga de vientos amplificada por la quietud de la noche. Al recordarlo, Liesel supo con toda exactitud que estaba pensando que su padre, cuando hojeó la primera página del manual de sepulturero, el hombre se dio cuenta de que no era el libro más adecuado por la dificultad del texto.
contenía palabras que incluso a él le resultaban complicadas, por no mencionar lo morboso del tema. En cuanto a la niña, sintió un arrepentimiento deseo de leerlo que ni siquiera se molestó en analizar. Tal vez es cierto, tal vez en cierto modo, deseaba asegurarse de que su hermano había sido enterrado como era debido. Fuera cual fuera la razón, sus ansias de leer el libro eran todo lo intenso que puede llegar a ser un humano de 10 años. Acá también hay que recordar de que al inicio, si ustedes se fijan o recuerdan o han leído, su hermano muere cuando van en el trayecto a hacer la entrega a la nueva familia, que muere como de, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama esto? Del pulmonía, ajá, neumonía. Entonces muere de neumonía. Y si ustedes se fijan, bueno, o se recuerdan, es que se bajan del tren. Al bajarse del tren hay personas que lo entierran, abren el hoyo, lo colocan en la tierra y es ahí donde encuentra el manual de sepulturero. Entonces ella, al no saber leer, porque aquí dice que le va a enseñar a leer, entonces ese es como uno de los motivos que la llevan a querer saber qué es el manual de sepulturero. El primer capítulo se titulaba Primer paso, elección del equipo apropiado. En un breve párrafo introductorio se esbozaba el tema que tratarían las 20 páginas siguientes. Se detallaba las clases de palas, picos, guantes y herramientas por el estilo que existían y se ilustraban sobre la opción de conservarlas del modo correcto. Un enterramiento era algo serio. Mientras Hams lo hojeaba, sentía los ojos de Liesl clavados en él. Se posaron sobre él y lo apresaron a la espera de que saliera algo de sus labios. Ten, volvió a darse y le tendió el libro. Mira la página y dime cuántas palabras reconoces. La estudió y mintió. La mitad más o menos. Léeme algunas. Está claro que no puedo. Cuando le pidió que le enseñara las que conocía y que las leyera en voz alta, contó 3 en total. Los tres que el alemán suele utilizar para el artículo definido. La página debía de tener unas 200 palabras. Puede que sea más difícil de lo que yo creía, pensó Hams. Si ustedes se fijan acá, el personaje de Hams no sabía, que la niña no sabía leer. Y hace como una técnica, hace como un, ¿cómo se le llama? Diagnóstico. Ajá, hace un diagnóstico para saber si sabe o no sabe leer cuando le dice, ¿cuántas palabras conoces en este libro? Y ella miente porque dice que solamente 3, pero en esos 3, cuando le dice que lo lea y que quiere saber cómo, o sea, cuáles son, sabe que la niña no puede leer. Liesl lo sorprendió mientras lo pensaba, aunque fuera algo instante. Hans tomó impulso, se puso en pie y salió de la habitación. De hecho, tengo una idea mejor, anunció a su regreso. En la mano lleva un grueso lápiz de pintor y un taco de papel de lija. Vamos a pulir esa lectura. A Liesl le pareció la mar de bien. Hams dibujó un cuadro de unos 2,5 centímetros en la esquina del reverso de un trozo de papel de lija y encajó una A mayúscula en el interior. Colocó otra A en la esquina opuesta, pero minúscula. Hasta aquí ningún problema. A, leyó Liesl. A de. Liesl sonrió. Afel. Hams escribió la palabra con la letra grande y debajo dibujó una manzana enorme. Era pintor de brocha gorda, no artista. Entonces ustedes se van fijando el ingenio del padre de Hams. Es bien interesante porque le está enseñando de manera
bueno, de una manera sencilla, en donde me imagino que todos hemos pasado cuando nosotros aprendemos a leer, que hacemos, que bueno, no, en las escuelas nos hacen una caja y luego esta caja colocan la primera A y luego de ahí uno tiene que repetir lo que está en la pizarra, etcétera. Entonces, ese mismo procedimiento es el que está utilizando Hams. Hams escribió entonces la palabra con letras grandes y debajo dibujó una manzana deforme. Era pintor de brocha, recuerden, pero que no era artista. Ahora la ve, anunció cuando terminó echando un vistazo a su obra. A medida que avanzaban por el abecedario, Liesel estaba cada vez más boquiabierta. Era lo que había hecho en el colegio, en la clase de párvulos, pero mucho mejor. Era la única alumna y no se sentía una gigante, disfrutando viendo cómo se movía la mano de su padre mientras escribía las palabras y trazaban lentamente los rudimentarios bosquejos. Recordemos también de que como Liesel estaba yendo a la escuela y pasa un suceso donde la docente o la encargada le dice que pase la pizarra para, para leer o para saber qué letra conocía y hace una burla. Entonces se siente así como un poco, ¿cómo se le llama? Como, digamos, como que no encaja dentro de la clase por ser grande y que todos los compañeros sí saben leer y ella no. Entonces, a eso se refiere. Ajá. Ánimo, Liesel. La alentó al ver que se encallaba. Dime algo que empiece por S. Es fácil. Vamos, me estás defraudando. Liesel estaba bloqueada. Venga, susurró con complejidad. Piensa en mamá. La palabra se estampó contra su cara como un bofetón y Liesel bozó una sonrisa automática. Soundmatch, dijo. Hans soltó una carcajada, pero se cayó al instante. Shh, no podemos hacer ruido. Soltó otra carcajada y escribió la palabra que aderezó con una de los filigranas. Filigranas, ajá. Entonces, si ustedes se fijan, también el lenguaje o también la forma de poder, digamos, aprender, se trata de una asimilación entre ya sea palabras, ya sea sílabas, y que uno las pueda asociar como a la cotidianidad o a lo que uno tiene en su entorno, que es una técnica también para los niños cuando están comenzando a leer, porque a leer se le da como ese proceso de asimilación. Pasamos a una obra de arte típica de Hans Huberman. Les voy a mostrar cuál es el arte de Hans Huberman. No sé si lo ven. Es una niña. Un muñequito de palo. Exacto, es un muñequito de palo. Y dice, papá le susurró, no tengo ojos. Hans le dio unos suaves golpecitos en la cabeza. La niña había caído en la trampa. Con una sonrisa así no necesitaba ojos, respondió. La abrazó y volvió a mirar el dibujo con expresión de placa cálida. Ahora la T. Ya está bien por hoy, decidió Hams, levantándose después de haber recorrido y repasado una docena de veces el abecedario. Solo una vez más. No. Ya está bien por hoy. Cuando te despiertes te tocaré el acordeón, contestó Hams, manteniéndose firme. Gracias, papá. Buenas noches. Soltó una sonrisita silenciosa de una sola sílaba. Buenas noches, Saumech. Buenas noches, papá. Hans apagó la luz, regresó a su lado y se sentó en la silla. En la oscuridad, Liesel tenía los ojos abiertos. Contemplaba las palabras. Entonces, si ustedes se fijan, el arte de Huberman o el arte típica de Hans Huberman era de que
La asimilación, aparte de la asimilación, era el repaso del abecedario y que eso también es muy bueno cuando uno, digamos, tiene un hijo que está aprendiendo a leer o que está aprendiendo, sí, a leer, más que todo a leer, es la enseñanza a través de la asimilación de cosas, de dibujos, de palabras que el niño diga y que él vaya creando como la imagen, el sonido y al mismo tiempo como que va guardando esas ideas en su cerebro cuando ya, digamos, ve algo similar, parecido o algo así, entonces asocia. Entonces es una forma que se da para la lectura y es muy interesante. Ahora pasamos a otro de los capítulos que se llama El aroma de la amistad. El aroma de la amistad. La instrucción continuó. Durante las semanas siguientes y el verano, la clase de medianoche comenzaba después de las pesadillas. Vamos a tomar agua. Liesel mojó la cama en 2 ocasiones, pero Hans Huberman se limitó a repetir su heroica colada y luego se puso manos a la obra con la lectura. El garabateo y el repaso a las altas horas de la noche, los susurros eran escandalosos. Un jueves, hacia las 3 del mediodía, Rosa le dijo a Liesel que se preparara para acompañarla a entregar la ropa a planchar. Sin embargo, Hans tenía otros planes. Aquí también es de recordar en los capítulos anteriores que Rosa era la que, digamos, trabajaba en casa, planchaba la ropa de uno de los coroneles, podríamos llamarlos coroneles, no sé cómo se le llaman, pero era de uno de los militares, en donde ellas llegaban a la casa a traer la ropa, la lavaban, la planchaban y luego ellas mismas las iban a dejar. Entonces, eso también es de tenerlo como, hay que recordarlo, porque aquí aparece de que se fueron hacia las 3 del mediodía a acompañar para entregar la ropa planchada. Lo siento, mamá, pero hoy no puedo acompañarte, repuso el padre entrando en la cocina. Rosa ni se molestó en apartar la vista de la bolsa de la colada. ¿Y a ti quién te ha preguntado, Aarschot? Vamos, Liesel. Tiene que leer, insistió Hans. Dedicó a Liesel una sonrisa resuelta y un guiño. Conmigo le estoy enseñando. Vamos a ir al Amper, río arriba, donde suelo ensayar con el acordeón. Ahora sí había captado su atención. Rosa dejó la colada sobre la mesa y adoptó el grato conveniente del cinismo. ¿Qué has dicho? Creo que ya has oído, Rosa. Rosa rió. ¿Qué diablos vas a enseñarle tú? Una sonrisa de cartulina, un gancho directo de palabra, como si tú leyeras también Sauker. La cocina estaba a la expectativa. Hans lanzó un contragolpe. Ya llevaremos nosotros la plancha. ¿Será? Se contuvo. Las palabras se golpearon en su boca mientras consideraban la situación. Volved antes de que oscurezca. No podemos leer en la oscuridad, mamá, intervino Liesel. ¿Qué has dicho, Saumech? Nada, mamá. Ham sonrió de oreja a oreja a la niña. El libro, la lija, el lapicero, ordenó, y el acordeón, gritó, cuando ya había salido de la cocina. A cabo de unos minutos estaba en Himmelstraße con la palabra, la música y la colada. Si ustedes se fijan, también el padre tiene este momento en donde está enseñando, pero al mismo tiempo está tocando el acordeón, que yo considero que es como uno de los elementos que le da como sonoridad o le da, bueno, aunque nosotros no estemos ahí, pero es como pensar de que el acordeón le va a dar sonido, no sé, es lo que a mí me hace recordar, pero
es bien interesante cómo puede unir, por ejemplo, la lectura, la enseñanza y al mismo tiempo su ánimo bueno, es el ánimo de que toca el acordeón. Entonces une todos esos elementos dentro de esta historia. A medida que se acercaba a la tienda de Frau Diller, iban volviendo la cabeza para ver si Rosa seguía vigilándolos junto a la cancelada. Ahí estaba. Liesl lleva derecha esa ropa planchada. Le avisó desde lejos. No se vayan a arrugar. Sí, mamá. Unos pasos después, Liesl, no vas a tener frío. ¿Qué dices? Saumech Drakins. Tú nunca oyes nada. Que si no vas a tener frío, puede que luego te refresques. Al volver la esquina, Hans se agachó para atarle un zapato. Liesl, ¿te importaría liarme un cigarrillo?, le pidió. Nada podría haberle hecho más feliz. Una vez que entregaron la ropa planchada, se dirigieron hacia el río, al Amper, que bordeaba la ciudad y seguía su camino en dirección de Dauchut al campo de concentración. Había un puente de tablones. Se sentaron sobre la hierba a unos 30 metros del puente, escribieron las palabras y las leyeron en voz alta. Cuando empezó a oscurecer, Hans sacó el acordeón. Liesl escuchaba y aunque lo miraba ensimismada, no advirtió de inmediato en la perplejidad de esa noche se reflejaba en el rostro de su padre mientras tocaba. Es lo que yo les mencionaba, de que yo siento que el elemento del acordeón dentro de la escena o dentro de la historia hace ver la imagen, o no sé si seré yo como lo observo, pero es como es algo, le da como suavidad a la imagen y al mismo tiempo la sonoridad dentro de la historia que lo hace ser como muy visual o muy, sí, más que todo es más visual, es muy de imagen, se le podría decir. Entonces, es bien interesante ese elemento que utiliza el escritor en la historia. Y eso se llama... Descripción, yo siento que es una descripción de imagen, no sé. No se llama discurso, no. No. Y ahora continuamos con el otro capítulo que se llama El rostro de su padre. Vagaba y se hacía preguntas, aunque sin encontrar ninguna respuesta. Aún no. Se aprecia cierto cambio de Ham, si bien casi imperceptible. Liesl lo notó, aunque no fue hasta más tarde cuando todas las historias comenzaron a tomar forma. No se había fijado en que su padre adoptaba una actitud vigilante mientras tocaba, porque ignoraba que el acordeón de Hans Huberman fue una historia en sí. Una historia que llegaría el número 33 de Himmeltrans de madrugada con los hombros arrugados y una chaqueta con tiritera. Llevaría consigo una maleta, un libro y 2 preguntas. Una historia después de otra historia. Una historia dentro de otra historia. Por ahora, en lo concerniente a Liesl, solo existía una y la disfrutaba. Se acomodó entre los largos brazos de hierba, tumbado de espaldas, cerró los ojos y sus oídos abrazaron las notas. Claro que también tenían algún otro problema. A veces Hans se contenía para no chillarle. Vamos, Liesl, le decía, pero si sabes estas palabras, las sabes. Justo cuando parecía que avanzaba a un buen ritmo, algún obstáculo les obligaba a reducir la marcha. Si hacía buen tiempo por las tardes, iban al Amper, y si hacían mal día, bajaban al sótano. Sobre todo por Rosa. Al principio lo intentaron en la cocina, pero imagínense, era insoportable. Rosa podría hacerle un favor, le pidió Hans en una ocasión.
Tranquilamente sus palabras interrumpieron una de las frases de Rosa. Esta apartó la mirada del fogón. ¿Qué? ¿Te lo pido? No te lo ruego. ¿Podrías cerrar la boca, aunque sea 5 minutos? Ya te imaginarás la reacción. Acabaron en el sótano. Porque recordemos que Rosa Huberman era una mujer dominante, era fuerte, tenía una voz de dominio y es los elementos que están dentro del personaje. Ahí abajo no había luz, así que llevaron la lámpara de queroseno. Queroseno es un gas, digamos, es una lámpara en donde le ponen como una tela que llega al gas y este gas la prende. Había pronunciado las palabras con cierta seriedad, como si él pertenecieran. En una de las sesiones del sótano, Hans prescindió del papel de lija, que se le estaba acabando, y sacó un pincel. En casa de los Huberman no podían permitirse muchos lujos, pero la pintura les sobraba en espuertas, y acabó siendo más útil el mensaje de Liesel. Hans decía que la palabra y la niña tenían que deletrearse en voz alta y luego pintarla en la pared, siempre que la acertara. Al cabo de un mes, la pared había recibido una nueva capa de pintura, una página de cemento fresco. Algunas noches después de trabajar, Liesel se encogía en la bañera y oía una y otra vez las mismas frases que llegaban desde la cocina. Apestás a tabaco y queroseno, resonaba Rosa. Sentada, sumergida en el agua, se imaginaba el aroma que se dibujaba en la ropa del padre. Y es lo que les decía al inicio, de que el queroseno es un líquido o es un gas que apesta y que si uno está muy cerca del queroseno, lo que hace es que, o sea, si anda ropa, esa ropa se adhiere o esa ropa que, digamos, queda apestosa. Entonces, eso es en sí el queroseno y por eso que Rosa le decía de que aparte que fumaba, aparte de que le enseñaba a ella a leer, entonces el queroseno se le impregnaba en la ropa. Sentada, sumergida en el agua, entonces se imaginaba lo de las ropas de su padre. Era sobre todo el de la amistad o un olor también a descubrir que en ella Liesel la adoraba. Lo aspiraba en su brazo y sonreía mientras el agua se enfriaba. Ahora vamos a hablar acerca de la campeona de los pesos pesados del patio del colegio. En verano de 1939 tenía prisa o tal vez la tuviera Liesel. Se puso todo el tiempo jugando al fútbol con Rudy y los demás niños en Himmelstrand, un pasatiempo atemporal, repartiendo la ropa planchada por toda la ciudad con la madre y aprendiendo palabras. A los pocos días de empezar, se sentía como si ya se hubiera acabado. Dos cosas ocurrieron en la última parte del año. Y entramos entre septiembre y noviembre de 1939. Estamos todavía en el mismo año, 1939, solo que en los meses de septiembre a noviembre. 1. Empieza la Segunda Guerra Mundial. 2. Liesel Miminger se convierte en la campeona de los pesos pesados del patio del colegio. Principios de septiembre. En Molching hacía frío el día que empezó la guerra y aumentó mi volumen de trabajo. Aquí hay que tener muy en cuenta cuando dice Molching hace frío el día en que empezó la guerra y aumentó el volumen de trabajo. Acá tenemos que tener muy en cuenta quién está hablando o sí, lo que estaba diciendo la vez pasada, quién está anunciando o en el momento de la enunciación, quién es. ¿Es el narrador? ¿Es el personaje? ¿O es el otro personaje que se entra en la historia? Que habíamos dicho anteriormente que vamos a encontrar la voz del narrador, vamos a encontrar la voz de la muerte, que es un personaje. También encontramos la voz de Liesel, la voz del Hans Huberman, la voz de Rosa Huberman, pero en este caso dice que había aumentado el volumen de trabajo
porque había empezado la guerra. Entonces a mí Es la muerte. me lleva a pensar que es la muerte. Exacto. En el mundo no se hablaba de otra cosa. Los titulares de los periódicos se dilataban con ellos. La voz del Führer clamada en las radios alemanas: no nos rendiremos, no descansaremos, venceremos. Ha llegado nuestra hora. Se había iniciado la invasión alemana de Polonia y la gente se reunía en cualquier lugar para escuchar las noticias. München, como otras muchas calles principales de Alemania, se animó con la guerra. Su olor, su voz. El racionamiento había empezado unos días antes que se la esperaba y ahora ya era oficial. Gran Bretaña y Francia habían declarado la guerra a Alemania, apropiándose de una frase de Hans Huberman: empieza la diversión. El día del anuncio, Hans tuvo la suerte de estar ocupado con un trabajo de camino a casa. Recogió un periódico que alguien había abandonado y en vez de detenerse para embutirlo entre los botes de pintura del carro, lo dobló y se lo metió debajo de la camisa. Cuando llegó a la casa, lo sacó. El sudor había estampado la tinta sobre su piel. El diario acabó en la mesa, pero llevaba la noticia grabada en el pecho como un tatuaje, y se abrió la camisa y miró bajo la tenue luz de la cocina. ¿Qué pone?, preguntó Liesel, mirando los trazos negros de piel y el periódico sobre la mesa. Hitler toma Polonia, contestó, y Hans Huberman se desplomó en su silla, así como se desplomó. Doubtless über Hallins, musitó, pero en su voz no había ni un remoto rostro de patriotismo. Ahí estaba otra vez esa cara, su cara de acordeón. Había estallado la guerra. Liesel pronto se encontraría envuelta en otra. ¿En otra qué? Puede ser en otra situación en donde puede ser que estuviera cerca de la muerte, o no sabemos en qué, porque aquí dice estaba envuelta en otra. Casi un mes después de reemprender las clases en el colegio, la pasaron al curso que le tocaba. O sea, imagínense, ella era grande, entonces la habían puesto en los chiquitos porque no sabía leer, pero ahora que ya había aprendido a leer, dice que, que la pasaron del curso al que le tocaba, que puede ser que ahora sí estuviera ya en su nivel educativo. Tal vez creas que se debió a su progreso en la lectura, pero no fue así. A pesar de sus adelantos, seguía leyendo con dificultades. Las frases se desparramaban por todas partes. Las palabras le jugaban malas pasadas. En cambio de curso se debió a que el desarrollo de la clase de los pequeños se había empezado a ver afectado. Contestaban las preguntas dirigidas a otros niños y gritaba, y en alguna otra vez había recibido en el pasillo lo que se conocía como un Quatschen, pronunciación Barchen. Así se dice, Barchen. Entonces, en este momento, entre septiembre y noviembre, encontramos dos elementos que van a un elemento que va a ¿cómo se dice? Procesar o va a proceder en toda la historia, que es la Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que es la situación o la época o el acontecimiento más importante que tiene peso dentro de la historia. Ahora vamos a hablar de una definición. Esta definición se llama Quatschen, que es un buen azote. Quatschen es un buen azote. La profesora, que resultó ser una monja, la aceptó en su clase, la sentó en una silla y a un lado y le dijo que se estuviera calladita. Desde el otro lado extremó Rudy. La miró y la saludó con la mano. Liesel le devolvió el saludo e intentó no sonreír. En casa, el padre y ella ya habían tenido una avanzada lectura del manual del sepulturero.
Hacía un círculo alrededor de la palabra que no entendía y se la llevaba al sótano al día siguiente. Liesel creyó que sería suficiente, no suficiente. A principios de noviembre, en el colegio, le hicieron algunos exámenes para evaluar su progreso. Uno de ellos se centraba en la capacidad lectora. Cada niño debía leer delante de toda la clase el párrafo que la profesora indicara. En una mañana helada, pero relucida al sol, los niños se restregaban los ojos. Una aureola circundante a la monja, la hermana María, que parecía la parca. Por cierto, me gusta el concepto humano de la parca. Me gusta lo de guadaña y me parece gracioso. En la clase empezaron a decir los nombres al azar. Waldenhier, Lehmann, Steiner. Y aquí hay que decir una cosa o que hay que poner en perspectiva, que no sé si a ustedes les pasó o les ha pasado de que cuando comenzamos a leer, no sé cuál es el fin o cuál es la situación o cuál es el momento en que el docente siempre pasa al niño, o sea, cuando nosotros estamos chiquitos nos dicen vamos a leer esto, pero tal vez digamos no tenemos la capacidad o no tenemos la comprensión lectora todavía, pero hacen de que lo pasan al frente para que el niño lea. Entonces, sí, a veces uno se quedaba así como, uno por el pánico y lo otro es que tal vez memorizamos o al mismo tiempo no conocíamos las palabras y nos quedábamos así helados. Pero es lo que le pasó a ella, que la pasaban adelante. Entonces, todos se levantaban y leían según sus variadas competencias. Rudy era sorprendentemente bueno. Liesel esperó sentada con una mezcla de emoción asfixiante y temor atroz durante todo el examen. Deseaba ponerse a prueba con todas sus fuerzas. Descubría de una vez por todas qué ritmo avanzaba su aprendizaje. Daría la talla, estaría a la altura de Rudy y de los demás. Cada vez que la hermana María miraba la lista, un manojo de nervios se tensaba alrededor de sus costillas. Había empezado en el estómago, pero se había ido abriendo paso hacia arriba y pronto lo rodearía el cuello. Cuando Tommy Müller finalizó su mediocre intervención, Liesel miró a su alrededor. Todo el mundo había leído. Solo quedaba ella. Muy bien, la hermana María asintió con la cabeza, repasando la lista. Ya estamos todos. ¿Qué? No, del fondo de la clase emergió una voz. Era la de un chico de pelo color limón, con huesudas rodillas que no dejaba de castañear bajo el escritorio, infundada en unos pantalones. Hermana María, creo que se ha saltado a Liesel, la corrigió, levantando la mano. La hermana María no parecía demasiado complacida. Dejó caer la carpeta sobre la mesa que tenía delante y escudriñó a Rudy con resigna de desaprobación. O sea, Rudy fue. Ajá, Rudy le dijo, le echó de cabeza, como le podemos decir, le echó de cabeza. Casi melancólica. ¿Por qué? Se lamentó. Tenía que aguantar a Rudy Stein. Es que ese niño no podía tener la boca cerrada. Por amor de Dios, ¿por qué? No, contestó terminante. Su barriguilla se inclinó hacia adelante junto con el resto del cuerpo. Me temo que Liesel no puede hacerlo. Rudy. La profesora la miró, buscó su aprobación. Ya me leerá luego una parte. La niña se aclaró la garganta. Puedo hacerlo ahora, hermana, repuso Liesel con voz baja y desafiante. La mayoría de los niños observaba en silencio. Unos cuantos pusieron en práctica el bello arte infantil de la risa tonta. A la hermana se le acabó la paciencia. No, no puedes. ¿Qué estás haciendo? Pues Liesel se había levantado y avanzando lentamente, tenía como un palo hacia el frente de la clase, recogió el libro, lo abrió con una página, así como con una página al azar. Muy bien, accedió la hermana María. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Sí, hermana. Tras una breve mirada a Rudy, Liesel bajó los ojos y estudió la página. Cuando volvió a levantarla la vista, primero vio la habitación hecha pedazos y al instante recompuesta.
Todos los niños estaban impresionados justo ante sus ojos y en un momento de gloria se imaginó leyendo la página con tal fluidez y sin cometer un solo error triunfante. Entonces, imagínense, también nos da a entender de que si uno se esfuerza, bueno, uno tiene como sí tiene, a veces uno tiene esa fuerza o esa voluntad de querer hacer algo y uno debe de hacerlo, o sea, debe esforzarse para poder lograr su objetivo, porque recordemos que ella no sabía leer y en ese momento el objetivo de ella y del padre era que, que ella sí pudiera leer y lo logró. Ahora continuamos con el último ya capítulo de esta primera parte, que se trata sobre la palabra clave imaginó. Vamos, Liesel. Rudy rompió el silencio. La ladrona de libros volvió a mirar las letras. Vamos, esta vez Rudy solo musitó. Vamos, Liesel. Sus latidos eran cada vez más fuertes. Las frases se desdibujaban y de repente la página blanca parecía escrita en otro idioma y no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas. Ni siquiera podía distinguir las palabras. Y el sol, ese maldito sol, irrumpió en la clave por la ventana. Esquirlas de cristal se esparcieron por todas partes e iluminó directamente a la imponente niña para gritarle en la cara: «Sabes robar libros, pero no sabes leer». Se le ocurrió una solución. «Respira que te respira». Empezó a leer, pero no el libro que tenía delante, sino un extracto del manual del sepulturero en el capítulo 3. En caso de nieve, lo había memorizado al oír su padre. En caso de nieve, procure utilizar una buena pala. Leyó: ha de cavar hondo, no se desanime. No hay forma de ahorrarse el trabajo. Volvió a tomar un rebujo de aire. Por descontento, siempre es más sencillo esperar a la hora más cálida del día, cuando se acabó. Le arrancaron el libro de las manos. Liesel al pasillo le ordenaron, mientras le propinaban un pequeño watschen tras la mano castigando de la hermana María. Oyó a los demás riéndose en la clase, los vio, los niños impresionados, burlándose y carcajeándose. Bañados por la luz del sol, todo el mundo se reía menos Rudy. En el patio siguieron mofándose de Liesel. Un chico llamado Ludwig Schonmel se acercó a ella con un libro. Liesel, la llamó. No entiendo esta palabra, ¿podrías leérmela?, le pidió. Y se echó a reír con una petulante risota de 10 años. Dummkopf, imbécil. Se empezaron a formar nubes gruesas y desmañadas y unos niños corrieron su nombre para hacerla rabiar. No le hagas caso, le contestó Rudy. Qué fácil es decirlo, tú no eres el tonto de la clase. Hacia el final de la hora del patio, el recuento total de comentarios sumaban 19. En el 20º estalló. Fue Steinmeck, que había vuelto. Sí, Steinmeck, que había vuelto por más. Vamos, Liesel, le metió el libro debajo de la nariz, así como echándole una mano y anda. Liesel se le echó y bien echada. Se levantó, cogió el libro y mientras el chico volvía la cara para sonreír a los otros niños, Liesel lo empujó, le dio una patada con todas sus fuerzas en las inmediaciones de la ingle. En fin, como ya imaginarás, Ludwig Schmeil se retorció y al hacerlo recibió un puñetazo en la oreja y cuando cayó al suelo lo abofeteó, lo arañó, que quedó anulado por una niña completamente consumida por la rabia. Así que por eso que si ustedes andan haciendo bullying, van a obtener consecuencias de este tipo de cosas. Entonces, la piel del chico era cálida y suave,
al contrario de los nudillos y de las uñas de Liesel, dignos de meter y peñar de su tamaño. Saurkel también lo arañó con la voz. Arlopch, ¿por qué no deletreas Archlop? Ay, cómo se apelotonaron las, las aborregadas nubes en el cielo, grandes y gruesas nubes, oscuras y plomizas. Tropezaban con una y otras, se disculpaban continuando adelante, abriéndose camino. Los niños se apiñalaron en un coro rápido como, bueno, tan rápido como niños atraídos por la fuerza centrífuga de una pelea. Un junje en brazos, pierna y de gritos, ánimos, fue espesándose a su alrededor para dar testimonio de cómo Liesel Miminger le daba a Ludwig Schermer la paliza de su vida. Entonces, si ustedes se fijan, una niña puede darle una paliza a un niño, porque según esto, o sea, según la rabia y según también del bullying que le hacen o que le hagan, puede resultar o puede dar consecuencia a este tipo de, ¿qué? De peleas. Jesús, María y José, se escandalizó una niña, lanzando un chillido. Va a matarlo. Liesel no lo mató, pero estuvo a punto, y de hecho lo único que probablemente lo detuvo fue el espasmódico, patético y sonriente rostro de Tommy Müller, todavía rebosando de adrenalina. Liesel lo atisbó sonriendo de manera tan absurda que lo tiró al suelo y también empezó a golpearlo. ¿Qué estás haciendo? Gritó el niño, y solo entonces, después del tercero o cuarto bofetón y un hilillo de sangre que le salía de la nariz, Liesel se detuvo. De rodillas tomó aire y escuchó los lamentos que llegaban desde debajo de ella. Miró la amalgama de rostros a izquierda y derecha. No soy estúpida, sentenció. Nadie lo discutió. La pelea no se retomó hasta que todo el mundo volvió dentro y la hermana María vio en qué estado había quedado Ludwig Scharnmel, Rudy y otros cuantos fueron los primeros sobre los que recayeron las sospechas. Siempre estaban mintiéndose los unos con los otros. A ver esas manos, les ordenaron, pero todas las tenían limpias. Esto es increíble, musculló la hermana. ¿Dónde se ha visto? Cuando Liesel dio un paso al frente y le enseñó las manos, ahí estaba Ludwig Schelmidt, ansiado que llegara en ese momento. Al pasillo le ordenó por segunda vez ese mismo día, de hecho por segunda vez en esa misma hora. En esa ocasión me dio un pequeño Watschen, ni siquiera uno de los medianos. En esta ocasión fue la madre de todos los Watschen. Un azote tras otro, una vara que iba y que venía, así que Liesel apenas pudo sentarse durante una semana. Es decir, que la hermana María le pegó y no se oyeron risas en clase, sino el mudo silencio de lo que escuchaban atentos. Al final de ese día de colegio, Liesel volvió a casa acompañado de Rudy y de los demás hijos de los Steiner. Al acercarse Himmelstern, el cúmulo de desgracia se apoderó de ella. La lectura fallida del manual de sepulturero, el desmembramiento de su familia, la pesadilla, las humillaciones de ese día. Se sentó en un bordillo y se echó a llorar. Todo se juntaba. Rudy se detuvo y se quedó a su lado. Empezó a llorar con fuerza. Kurt Steiner lo llamó, pero ninguno de los dos se movió. Ella se quedó sentada, abrumada por el dolor bajo los chuscos de punta que caían en él y a su lado esperando. ¿Por qué tuvo que morir?, se preguntó, pero Rudy siguió sin cesar ni decir nada. Cuando Liesel dejó de llorar y se levantó, Rudy le pasó el brazo por el hombro, como solo lo hace el mejor amigo, y siguieron caminando. No hubo petición de beso ni nada por el estilo. Consideraron adorable si te apetece. Pero no me rompas los huevos. Eso es lo que estaba pensando, aunque no se lo decía a Liesel. Solo le confesó cerca de sus 4 años después.
Por el momento, Rudy y Liesel caminaban por Himmelstrand bajo la lluvia. Él era el chalado que se había pintado de negro y que había desfilado al mundo. Ella era la ladrona de libros sin palabras, pero créeme que las palabras estaban en camino y cuando llegaron, Liesel las sujetó entre las manos como si fueran nubes y las escurrió como si estuvieran empapadas de lluvia. Y hasta ahí llegamos al final de la primera parte de La ladrona de libros. Entonces vamos a decir qué hemos visto o qué hemos encontrado en esta lectura. Primero encontramos que encontramos el reverso del papel de lija, que es cuando el papá le enseña a leer a ella y que supuestamente ella tenía momentos donde se orinaba en la cama, pero que luego poco a poco fue, quitándose eso. Luego de ahí está la conversación que se da entre el padre y ella, donde se da cuenta de que ella no puede leer, aunque esté yendo a la escuela, pero no puede leer y le ayuda a mejorar en su lectura con un método muy interesante que es de la asimilación, en donde hacía objetos y asimilaba las palabras y así, pero que poco a poco iba a ir aprendiendo porque también nos dimos cuenta que cuando la pasan a leer, que eso también es bien curioso, que cuando la pasan a leer en público se dan cuenta de que no sabe leer todavía y aunque se haya pasado de grado. Además, muy interesante cómo el papá va a ser uno de los elementos importantes en la historia y al mismo tiempo para ella porque es como el apoyo que le da, que no lo hace Rosa Huberman porque Rosa Huberman pasa ocupada planchando, pero que al mismo tiempo ella y el papá ayudan y van a entregar la ropa. Además, también pudimos ver que se convirtió en la campeona de pesos pesados, en donde una niña se da dura con un niño, y siempre eso de que, por ejemplo, si hay niños que le hacen mucho bullying a otros niños, va a llegar un momento donde este niño va a explotar y va a hacer, puede ser que pelee o puede ser que los maltrate, que los golpee o que los dañe, etcétera, porque hay como una explosión, porque uno tiene como un límite y ese límite llega y cuando llega explota y se ve esta situación. Además vemos que también la Madre María le pega a Liesel, pero que al mismo tiempo, o sea, era como la forma de educar en ese momento. Y luego también finaliza con que, con un resumen de los dos personajes, donde aparece el Rudy, donde otra vez nos vuelve a decirte que se había pintado de negro y que había desfilado por el mundo y que ella era la reina de libros y que también era la que no podía leer, pero al que al mismo tiempo, cuando ya cuando ese cúmulo de situaciones visuales y de ideas y de que ya pudiera leer, va a ser que va a poder leer. Y también pudimos encontrar a la muerte, que la muerte es uno de los personajes muy importantes dentro de esta historia, porque recordemos que es la que nos está dando muchos acontecimientos que tal vez en los personajes no se encuentran. Entonces, hasta ahí hemos llegado con la primera parte. Vamos a empezar con la segunda parte en otra ocasión, cuando estemos en Libros en Movimiento, cuando le toque a este libro. Así que, amigos y amigas, gracias por haber estado en Libros en Movimiento, que se transmite cada martes a través del canal de YouTube. Al mismo tiempo, también invitarles a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram y también en TikTok, en el cual estamos haciendo videos ahí. Y también de estar pendientes del canal, porque cada semana se están subiendo nuevos contenidos muy interesantes de El Salvador y también, también de El Salvador y de otras partes. Y también estar pendientes de Libros en Movimiento, porque estamos leyendo constantemente los libros que estamos, que llevamos o que tenemos en pausa. Y es muy interesante los temas que abordamos. Así que, amigos y amigas, gracias por haber estado en Libros en Movimiento y nos vemos a la próxima.